Hola jóvenes, hoy comenzamos con el estudio de una nueva unidad, la que se refiere a las progresiones aritméticas y geométricas. Sobre estas dos cuestiones o estos dos temas, en los exámenes del INEVAL suele hacer algunas preguntas. Yo diría que de al menos 3 o 4 preguntas, seguramente, perdón, tendrán que ver con estos temas. Así que vamos a dedicarles un tiempo a repasar. Digo repasar porque este es un tema de segundo de bachillerato y lo pueden encontrar en la unidad 2. Yo trataré de hacer un resumen. Antes de hablar propiamente de progresiones, debemos aclarar un concepto matemático que es el concepto de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Porque en realidad las progresiones, bien sean las aritméticas o las que estudiaremos más adelante, las geométricas, en ambos casos son sucesiones. Es decir, hay algunas sucesiones que son progresiones, pero no todas las progresiones son sucesiones. Bien, ¿qué es una sucesión? En realidad, perdón, puedo poner un ejemplo sencillo. Si yo escribo f de x igual a 2x menos 1, yo puedo decir que esto es una función. Es una función en donde cuando escribo x en realidad me estoy refiriendo a cualquier número real. Y el resultado es la imagen de x, es decir, es una aplicación de R en R. Es decir, que tengo un conjunto llamado dominio y un conjunto llamado rango o recorrido, en donde aquí tengo números reales. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 2. Y aquí también tengo números reales. Entonces, la imagen de 1 es, según esta expresión algebraica, es 1. La imagen de 2 es 3. La imagen de 3 es 5. La imagen de 4, etc. Y decimos que es función si cada elemento del conjunto origen o dominio tiene un solo conjunto con el que se corresponde en el rango o codominio o recorrido de la función. Esto es un concepto que ya conocemos. ¿Cuál es la novedad al hablar de sucesión? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Si yo ahora cambio la expresión f de x igual a 2x menos 1 y escribo de f de n igual a 2n menos 1, entonces esto o esta expresión me define lo que se llama una sucesión. Es decir, que una sucesión no es nada más que una función real de variable real, pero en la cual la variable independiente, que en este caso hemos escrito con n, es un número
natural. Eso es todo. Y diremos, la imagen de 1 es, vamos a escribirlo en sentido vertical, primero, la imagen de 1 es f de 1. Según esta expresión sería 2 por 1 es 2 menos 1, 1, sería 1. La imagen de 2 sería 3. La imagen de 3, aquí solamente cabe escribir en el dominio el conjunto de los números naturales. ¿Ah? Cuando el dominio de una función es el conjunto de los números naturales, todos, absolutamente todos, entonces se dice que esta función es una sucesión. Así que una sucesión no es nada más que una función real de variable real cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, bueno, voy a escribirlo, antes de poner el ejemplo, disculpen, voy a poner una explicación relativa a su simbología y nomenclatura. Si lo tratamos como función, deberíamos escribir f de n igual a la expresión que sea, por ejemplo, 2n menos 1. O puede ser f de n igual a n cuadrado más 1, etc. O f de n igual a 1 menos n sobre 2n. O f de n igual a menos 1 a la n, perdón, menos 1 quise escribir a la n por 2 a la n más 1, por ejemplo. O más sencillo, 2 a la n. Bueno. Pero, como ocurre en tantas ocasiones en matemáticas, no se suele utilizar para hablar de sucesiones, no se suele utilizar la expresión equivalente a la que utilizamos para hablar de funciones. En lugar de decir que f de 1, utilizando la primera, es 2 por 1 menos 1, 1, se suele decir que la imagen de 1 es 1. Y se suele simplificar abusando un poco del lenguaje diciendo que el primer término de la sucesión es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, etcétera, etcétera, el enésimo, es decir, el que corresponde a n. Se suele decir así, la imagen de 1, en lugar de decir que es f de 1, se dice que es a sub 1. La imagen de 2 se dice que es a sub 2. La imagen de 3, en lugar de decir que es f de 3, se dice que es a sub 3. El 4 a sub 4. Y así hasta llegar al enésimo, que sería f de n. Pero no se dice f de n, se dice a sub n. Es una convención. Y el anterior sería f de n menos 1 y se escribe a sub n menos 1.
A sub n se le llama término general, término general de la sucesión. A sub n. Si escribo solamente A sub n, hablo solamente del término general. Si escribo el conjunto de A sub n, me refiero a todos los términos, es decir, a sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, 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 hasta el A sub n. Hay varias formas de definir una sucesión. La más sencilla es mediante el término general. Por ejemplo, si yo digo A sub n es 2n menos 1, entonces yo diré que la sucesión A sub n es, cuando n vale 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Cuando n vale 2, 4 menos 1, 3. Cuando n vale 3, 5. Si te das cuenta, 2n menos 1, entonces es el conjunto de todos los infinitos números impares. Otro ejemplo, muy sencillo, A sub n igual a 2n. Pues evidentemente A sub n, cuando n vale 1 es 2, cuando n vale 2, 4, cuando 3, 6, cuando 4, 8, y me da el conjunto de los números pares. Puede haber expresiones más complicadas, por ejemplo, A sub n igual a 2n menos 1, por ejemplo, sobre 2n más 1, en cuyo caso la sucesión sería A sub n igual a, cuando n vale 1, aquí me quedan los números impares empezando por el 1, y aquí también son impares, pero cuando n vale 1, esto vale 3, coma. El segundo, este es el A sub 1. El A sub 2, ¿cuál sería? Sería cuando n vale 2, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3, y aquí abajo claramente sería 5. 5 séptimos, el siguiente 7 novenos, etcétera, 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 hasta llegar al término 2n menos 1 sobre 2n más 1. Es una forma de escribir la sucesión, pero también hay otra forma de escribir o de definir una sucesión, que es el método llamado por recurrencia. O método recursivo. Voy a poner el ejemplo clásico, que es el de la sucesión de Fibonacci, que está formada así. El primero es 1, el segundo es 1, el tercero es la suma de los dos anteriores, el siguiente es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 1 y 2, 3. El siguiente es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, 8 y 13, 21, y así, etcétera, etcétera. Esto es fácil de entender. Esa es la sucesión llamada de Fibonacci. Fibonacci. La famosa sucesión de Fibonacci, que se podría haber definido así. El primero es 1,
El segundo es 2, perdón, disculpe. La imagen de 1, o sea, el primero es 1. El segundo, o sea, la imagen de 2 también es 1. Y a partir del tercero es la suma de los dos anteriores. Y el cuarto es la suma de los dos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el primero es 1, el segundo es 1, y cualquiera de ellos que sigan es la suma de los dos anteriores. El anterior a n es el a sub n menos 1. Y el anterior al a sub n menos 1 evidentemente es el a sub n menos 2. Esto es lo que se llama definir una sucesión por recurrencia. Cuando nos dan el término de una sucesión es relativamente fácil calcular los términos de la sucesión. Menos fácil resulta el proceso inverso. Si me dan los términos de una sucesión tal como esta, por ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Y me dicen cuáles son los términos que siguen y cuál es el término general. Pues esta es fácil, pero puede haber algunas que no sean tan fáciles e incluso en la práctica imposible o casi imposible de establecer una fórmula que me ofrezca o que me dé el término general. En esta a sub n, el término general evidentemente es 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, en 4 al cuadrado 16, es decir, es n cuadrado. Y este es, o sería, el término general. Bien, esta es la explicación relativa a las progresiones, a las sucesiones. Ahora bien, hay dos tipos importantes. Hay varios, pero digamos que a nosotros nos interesan dos tipos especiales de sucesiones. Hay más. Hay sucesiones o también llamadas progresiones aritméticas, las hay geométricas y las hay armónicas y de otro tipo. Eso lo vamos a estudiar en lecciones posteriores. De deber, para afianzar estos conocimientos sobre las sucesiones, les voy a mandar un archivo que tiene dos tipos de ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio te puede preguntar si a sub n es igual a 2n al cuadrado menos 1, ¿cuál es la sucesión? La sucesión es, evidentemente, si n vale 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1.
Cuando n vale 2, 4 por 2, 8 menos 1, 7. Cuando vale 3, 9 por 2, 18 menos 1, 17. Cuando n vale 4, 16 por 2, 32 menos 1, 31. Cuando, etcétera. Pero puede haber un problema inverso. Es decir, que me dan el conjunto de los números de la sucesión. Voy a poner un ejemplo sencillo. Me dicen, vamos a pasar página, y me dicen, la sucesión está formada así: 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, y te piden el término general. Resulta que el denominador, observamos nosotros que es una unidad más que el numerador. Entonces es fácil darse cuenta de que el término general sería, si aquí pongo n, aquí tendré que poner n más 1, pero esto no me sirve porque no empieza en 1. Así que debería yo poner una expresión que me permita empezar en 2. Es muy fácil, porque cuando n vale 1, este término vale 2, así que sería n más 1. 1 y 1, 2. Y abajo 1 más. Y listo. Ese sería el término general. Bien, jóvenes, hasta aquí la primera clase. Antes de entrar en sucesiones o progresiones aritméticas, hemos tratado de explicar con claridad qué es una sucesión y tienen que hacer los deberes correspondientes. Primero, calcular los términos de una sucesión si nos dan el término general, y en segundo lugar el proceso inverso si nos dan, como aquí, los términos de la sucesión, calcular el término general. Muchas gracias.